Entonces, el día de hoy me gustaría hablar acerca de qué significa, no vamos a alcanzar por el tiempo, pero qué significa el hecho de que fuimos trasladados a su reino, su reino. Si bien lo decía mi esposa, hemos venido hablando ya por algunas semanas lo que es importante entender, o la importancia de entender lo que es el nuevo nacimiento. Lamentablemente mucha gente, mucho creyente no sabe qué es el nuevo nacimiento. Mucha gente no sabe de qué fue salvo. Mucha gente no sabe cuál era su condición antigua. Mucha gente no sabe el por qué cometía errores, el por qué pecaba, el por qué no podía cambiar, el por qué por más que él quería cambiar no podía cambiar. Si tú haces una encuesta y le preguntas a la gente dice, pues un hombre dio su vida por mí y me ofreció salvación y yo soy salvo. Sí, pero pregúntese esto, ¿de qué fue salvo? ¿De qué fuimos salvos? Si no me dejará mentir, y aquí no lo digo por nadie, sino por todos, todos hasta el día de hoy seguimos cometiendo errores, ¿a poco no? Entonces, ¿de qué fuimos salvos? Si declaramos que somos salvos, pero seguimos cometiendo errores, ¿de qué fuimos salvos? Y aquí es donde entra la necesidad de comprender. Fuimos salvos de una naturaleza de pecado. Diga conmigo, naturaleza. Y lo que es por naturaleza no se le puede alterar nada. Se da por naturaleza, acciona por naturaleza, reacciona por naturaleza, vive por naturaleza. Un ejemplo que semanas atrás, yo creo que sí lo voy a pagar. Un ejemplo que dábamos, perdón, es que ayer estuve cantando mucho en un karaoke y se me agotó la voz. Un ejemplo que hemos dado por naturaleza es el siguiente. Todos sabemos que dicen por ahí que el rey de la selva, ¿quién es? ¿Ah? ¿Por qué dicen que es el rey de la selva? Bueno, es feroz, es audaz, es fuerte, es hediondo, ¿verdad? Pero tiene mucha destreza, muchas habilidades, su instinto de cazador, su instinto de defender su territorio. Y tú y yo podemos tomar un león, agarrarlo y ponerlo preso. Y podemos, lo hemos dicho, quitarle sus garras. Podemos quitarle su dentadura, podemos quitarle todo aquello que genera un peligro para la persona que lo tiene. Pero lo que nunca podremos quitar es su instinto de agresividad. Porque el instinto, Jorge, es parte de su naturaleza. Cuando nosotros, familia, entendemos esto, pues vamos al siguiente escalón. Ya entendí que nací de nuevo. Ya entendí que dentro de mí cohabita una vida celestial, la vida de Cristo. Ya entendí que yo solamente soy la botella, pero dentro de la botella está lo que la gente necesita, el agua de vida que es Cristo. Ya entendí que yo sin el agua simplemente me utilizaron y me tiran. Nosotros no somos el objetivo del propósito divino. Debemos de entender y de agradecerle a Dios que Dios nos alcanzó, Susana, para ser parte del propósito divino. Dios no murió por nosotros en este aspecto. Toda la religión nos dice, Dios murió por ti. Y uno dice, wow, ¿cuánto me ama Dios? Murió por mí. No, Él no murió por nosotros.
Él murió para volver a traer el orden establecido por Dios en el Edén. Vino a recuperar lo que se había perdido. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Miren nada más la conjugación. Aquellos que fuimos a kinder y a primaria mínimo, usted sabe que cuando una frase, una palabra, se le agrega una S al final, ¿cómo se le llama esa palabra? Plural. Y cuando a la palabra termina en seco, en vocal, y no tiene la S, ¿cómo se le llama? Singular. Si usted lee detalladamente Juan capítulo 1, versículo 11, dice de la siguiente manera: a lo suyo, punto. No dice a los suyos, dice a lo suyo. Una misión, un objetivo, un propósito, una misión. A lo suyo vino, mas los suyos, el pueblo, no le recibió. En otras palabras, Él vino a decir: yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia que Él les estaba otorgando, la rechazaron. Pero Él vino a cumplir su misión, su objetivo, su propósito. ¿Cuál era? Volver a abrir el camino para el hombre pudiera llegarse a Dios. Vino a recuperar la posición, la autoridad, lo que Adán empeñó en el huerto del Edén, Cristo lo vino a recuperar. El señorío, el gobierno. Entonces, si nosotros entendemos, familia, para dar el siguiente paso, lo que es el nuevo nacimiento, aquí viene otro paradigma que se tiene que romper de nuestra mente. La salvación no es el fin. Dile a la persona que está a tu lado: la salvación no es el fin. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros no fuimos salvos para ser librados del infierno y de una condenación eterna. Nosotros, Claudia, fuimos salvos, maravilloso esto, para ser la expresión de Cristo en la tierra. La salvación es un medio, no es el fin. Yo no podía servir a Dios si no era salvo. Yo no podía ser el domicilio de Cristo si no hubiera sido salvo. Yo no podía portar el Espíritu de Dios si no hubiera nacido de nuevo. Yo no pudiera estar sentado a la diestra de Dios si no hubiera nacido de nuevo. O sea, la salvación no es el fin, la salvación es el medio. Poníamos este ejemplo el domingo pasado allá en nuestra reunión donde hicimos el paseo. Y yo les decía esto: ¿cuál es el fin de que un bebé nazca en el mundo? ¿Cuál es el fin? ¿Que se quede chiquito? ¿Que crezca? ¿Cuál es la finalidad de que papá y mamá hacen la chamba para engendrar un hijo? La finalidad es de que la ley de la vida biológica, la vida bios, dice que el niño nace, crece, se reproduce. Ese es el ciclo de la vida. ¿Sí? El niño no nace y se queda pequeñito. Muchos hubiéramos querido que se quedaran chiquitos, ¿verdad? Pero es el ciclo de la vida. Nacer. Bueno, le tengo buenas noticias. Hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya es hora de crecer. Muchos, ya es hora de reproducirnos. Muchos, ya es hora de disfrutar a los nietos. Estoy hablando espiritualmente. Porque si el ciclo de la vida biológica nos dice que el ser humano nace, crece, se desarrolla, se casa, se multiplica y empieza su deceso de vida, bueno, nosotros ya nacimos de nuevo. Tenemos la vida de Cristo. Dile a la persona que está a tu lado: ya te hace falta crecer, hermano. ¿Cierto? Para los que van empezando,
no hay problema, hay que ponerle zapeta, hay que darle biberón, hay que sacarle el airecito, no hay problema. Son etapas también en el ambiente espiritual. Niños espirituales, la Biblia dice que hay niños espirituales, pero a los grandes que se comportan como niños espirituales no se les dice niños, se les dice carnales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que el nuevo nacimiento me trajo a la realidad de vida, bueno, mi siguiente paso es una ocupación, no preocupación, ocupación en el crecimiento. ¿Sí? En el crecimiento. Yo no sé si usted recuerda cuando sus hijos estaban chiquitos. Tenemos gente que todavía tiene niños chiquitos, pero en la cartilla de vacunación, en las últimas páginas, para que vea que nunca llevé a mis hijos a vacunar, pero sí leía la de esa. La cartilla, en las últimas hojas de la cartilla dicen por ahí, a los 3 meses lo que el niño por naturaleza ya tiene que estar haciendo. A los 6 meses lo que por naturaleza ya tiene que estar haciendo. A los 9 meses ya por naturaleza tiene que agarrar el biberón, sentarse, ¿verdad? Al año y 2 meses ya el niño puede empezar a gatear y sostener su biberón por sí solo, sentarse. Y dice allí, si estas características, no sé si así diga, ¿verdad? Pero si estas características no se están dando, vaya con su pediatra. ¿Por qué? Porque la ley de vida nos dice que en un determinado tiempo, diga conmigo, hay cosas que se tienen que manifestar. Imagínese un niño de 5 años tomando biberón. Imagínese un niño de 5 años que no pueda sentarse, que no pueda bajarse de la cuna, ya no cabe en la cuna, pero no se puede ni bajar de la cuna. Como que son cosas que no coinciden con el nivel de vida o el desarrollo de vida. ¿Está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Pues, perdón, le voy a machucar un callito, nos vamos a machucar un callito. ¿Sí? Muchos de nosotros ya tenemos un nivel de vida desarrollada donde hay cosas que seguimos haciendo que no coinciden con la vida que portamos. ¿Sí? No coinciden. ¿Y sabe qué? No quiero llevarlo al doctor. Por eso, este es el tema y yo sabía que no iba a alcanzar a desarrollarlo en la introducción. La Biblia dice que fuimos trasladados a su reino. Colosenses capítulo 1 versículo 13, por favor, Nicole. El apóstol Pablo es claro, específico y nos da esta tremenda realidad. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Pablo dice, el cual nos libró, bueno, lo leo aquí, dice, el cual nos ha librado de la potestad. La palabra potestad es dominio, gobierno, señorío. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Por el tiempo, le hemos dicho una y otra vez que la palabra tinieblas está hablando de un ámbito donde no se puede percibir la luz. El ser humano, al no tener una luz en su vida, obviamente camina a tientas. El ser humano, al no tener un guía en su vida, es gobernado o direccionado por voces, por lo que le dicen. Anda en una vida a tientas, donde ha tentado cosas que le han hecho daño, donde por no tener luz se ha caído en hoyos que no ha logrado percibir por la oscuridad. Entonces el mundo, o más bien el ser humano, en tinieblas, así anda, errándole al blanco. La palabra pecado en el lenguaje original, en el hebreo original, es la palabra armantea. Y esa palabra quiere decir errarle al blanco. Errarle al blanco. Entonces imagínese una persona en tinieblas, ¿podrá dar con el blanco?
Entonces, Jorge, lo hermoso de esto es que Dios, por su misericordia, Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por gracia hemos sido salvos. En su misericordia Dios nos toma y nos saca de las tinieblas y nos introduce en su reino. Un reino, Nicole, donde hay luz. Un reino donde Él es el resplandor de ese reino. Un reino donde no hay necesidad. Un reino donde no hay esclavitud. Un reino donde hay gozo. Un reino donde hay provisión. Un reino donde estoy pleno al vivir en ese reino. Pero como usted es bien inteligente, yo quiero hacerle esta pregunta. En un reino hay recursos, en un reino hay protección, en un reino hay seguridad, en un reino hay abundancia, en un reino hay provisión, en un reino no te hace falta nada. Pero aparte de lo que mencioné, ¿qué más hay en un reino? Aparte de lo que mencioné, ¿qué más hay en un reino? Un rey, perfecto. ¿Otra cosa? Pueblo. Ok, perfecto. Hay una cosa. Eso que dijo Brian. Pero hay otra cosa. Caballeros, también. Una más. Gracias. Hay gobierno. Gobierno. Y lamentablemente, familia, gracias, todo lo que dijeron conlleva y existe en un reino. Pero lo importante es gobierno. Entonces, gloria a Dios, qué chido. Y los puedo pasar y aquí danzamos y aleluya. Prendemos el rancho por aquí, como dicen por allí, y nos gozamos, somos bendecidos, somos herederos, somos competentes, somos perdonados, somos justificados, sí. ¿Y qué del gobierno que debe de gobernar nuestra vida? Y el gobierno, ¿qué establece el gobierno? Reglas. ¿Qué establece el reglo? Principios de conducta. ¿Qué establece el reino? Sometimiento voluntario. ¿Qué establece el gobierno del reino? Pagar tributos. ¿Cierto? Entonces, una de las características, familia, para disfrutar todo lo que está dentro del reino requiere de una palabra, requiere de una acción de nosotros. ¿Fuimos trasladados a su reino? Sí. ¿Tenemos por decreto de Dios la bendición de disfrutar todo lo del reino? Sí, claro que sí. Pero para poder disfrutar de todo lo que hay en ese reino, Cristo mismo en Mateo 4:17, si lo quieres poner, Nicole, dijo esta verdad. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento no es la que muchos profesamos. La palabra arrepentimiento no es venir a hacer un altar, venga para acá, voy a orar por usted, le voy a echar el aceite y usted arrepiéntese porque acuérdese lo que hizo y traerte las emociones y que estemos llorando. No. Si lo quiere hacer, está bien, es respetable, pero la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Diga conmigo, metanoia. ¿Y qué significa la palabra metanoia? Cambio de mentalidad. Quiere decir, familia, que muchos de nosotros no hemos disfrutado de la libertad del pecado, de la libertad financiera, del perdón, del amor, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque no ha habido un cambio de mentalidad.
No hay un cambio de mentalidad. Mira lo que dice Mateo 4:17. Dice, y desde entonces, después que Jesús fue bautizado, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en aquel tiempo el reino de los cielos se acercó a ellos. En el tiempo actual, después de la cruz, el reino no se acercó a nosotros, el reino habita en nosotros. Habita en nosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿podemos disfrutar de las cosas? Sí. Por eso, Gálatas 4:1, hija, por favor. Por eso Pablo insta en sus 12 cartas o 13 cartas pastorales que escribió en todo parte del Nuevo Testamento. Dice por ahí en Gálatas 4:1, mira lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero, sinónimo de un heredero, en la época medieval, ¿quiénes eran los herederos? ¿Los hijos de quién? Del rey. ¿Estamos de acuerdo? Los herederos eran los hijos de el rey. Me voy a tapar los ojos, pero ¿cuántos hijos de el rey de reyes hay aquí? ¿Sí? ¿Quiénes son los herederos? Dígalo con nosotros. Pero, mientras tanto, que el heredero es niño. ¿Niño en qué? En la manera de pensar. ¿Niño en qué? En la manera de someterse a cosas que lo controlan, que lo dominan. Entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere. O sea, no hay ninguna diferencia entre el niño heredero y el esclavo. Aunque el niño sea señor de todo. Ahí está. Por eso, para terminar por el calorcito, solo apunté esto porque considero importante. Mire el significado de la palabra reino. Usted lo puede buscar. Puede pedirle ayuda al ChatGPT o a la IA, pero también pídele ayuda al Espíritu de Dios. El significado de la palabra reino. Número 1, esto a mí en lo particular, soberanía divina. Soberanía divina. Y bueno, si le queda una duda, me la hace, ¿ok? Una pregunta me la hace en esto. Cuando entendemos, y creo que aquí voy a terminar, cuando entendemos la soberanía divina, me hace la pregunta si no queda claro. Entendemos lo siguiente, Javi. La oración tiene poder, la oración es poderosa. Dígame, ¿la oración es poderosa? No. Mire, Octavio, ¿verdad, hijo? Andrés, mira, Andrés. ¿Por qué nuestra oración no es poderosa? Porque nuestras palabras no tienen poder. Nuestra oración o la oración es poderosa por ir dirigida a un Dios poderoso. ¿Sí? Mi oración no es poderosa. La oración toma poder, Claudia, cuando sabemos que va dirigida a un Dios poderoso. ¿Se entiende? ¿Sí, hija? ¿No? ¿Ok? Mi esposa es súper millonaria. Y como estamos casados por bienes mancomunados, pues lo de ella es mío también. ¿Verdad? Yo no. Tú tienes una necesidad y la señora de la tienda de la esquina me conoce a mí y conoce a mi esposa. Tú puedes ir con la señora y decirle, ¿sabe qué? Vengo de parte de Julio César Zavala a ver si puede
darme una despensa, Él se la va a pagar, solamente yo vengo en el nombre de ella. Y la señora va a decir, está bien, pero no creo que el señor César pueda o tenga la solvencia para hacer tu aval, para pagarte. Tú fuiste y declaraste. Pero después vas y dices, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, señora? Hoy no vengo en nombre del señor Julio César, vengo en nombre de la señora Cristina Domínguez y quiero una despensa doble, ¿me la puede dar? La señora va a decir, perfecto, éntrele y agarre. ¿Por qué? Por la referencia. Le dijiste lo mismo con un nombre diferente. Entonces tus palabras no generaron ningún impacto en ella, hasta que te respaldó una persona que lo podía hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo esto? Sí entendemos eso, ¿se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos frustramos cuando pensamos que solamente al decir, Padre, en el nombre de Jesús te pido esto, pensamos que Dios lo va a contestar. Y no es así. La palabra en el nombre de Jesús no es una palabra cliché, no es una mantra, no es un mantra, no es una palabra mágica. En esta serie lo vamos a ver. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a dar. La palabra en mi nombre es en representación de mí. No solamente la palabra, sino entender quién es Jesús. En otras palabras, dice el apóstol Pablo que si nosotros no oramos con entendimiento, nuestras oraciones son huecas. Quiere decir que cuando yo vengo y oro ante mi papá por estar en su reino, yo tengo que saber lo que le voy a pedir. Y el Padre va a contestar todo aquello que yo estoy hablando, que va alineado a su palabra. Por eso me llamó la atención, definición de reino, una definición, soberanía divina. Voy cerrando. ¿Sabe por cuánta gente he orado para que Dios la sane y Dios no las ha sanado? Y eso al inicio era una frustración para mí, porque me iba a la casa frustrado y decía, Dios, ¿tendré algún pecado? ¿No habré orado lo suficiente? ¿Me faltó un día más de ayuno? Señor, lo hice con todo mi corazón. Y me frustraba. Me volvían a invitar a otro lugar a compartir y hacía el mismo llamado. Venía gente enferma, porque siempre hay gente enferma, y oraba y alguna gente no sanaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Me preparé más que la otra vez, ayuné más que la otra vez. No entendía la palabra soberanía. ¿Y qué es la palabra soberanía? Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Dios no se mueve por nuestras necesidades, Dios se mueve por su propósito. Dios se mueve por su propósito. Y esto es importante. ¿Usted sabe quién era Rahab? Rahab, la prostituta que escondió a unos espías. En el libro de Jueces usted lo puede leer. Esto me llamó la atención. Cuando oímos la palabra Rahab, nosotros decimos rápido la prostituta, porque era una prostituta. Eso es para nuestra visión. Rahab, la prostituta. Pero para Dios no era la prostituta, porque dentro de la genealogía de Cristo aparece Rahab. Rahab era desde su soberanía un instrumento que a su tiempo lo iba a usar para el nombre, para la gloria de su nombre.
Entonces, digo esto porque hablar del reino, familia, es meternos a la necesidad de empezar a vivir en las realidades. Usted es bendecido. Usted ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Usted ha sido engendrado con una nueva naturaleza. El apóstol Pedro dice: somos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Sabe qué es incorruptible? Nada lo puede corromper. Nada. Así como a Spider-Man, a Superman, nada lo puede detener, solamente la piedra esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Olvídese, usted ni los kriptonitas. Ponte de pie, José. Ni esos Avengers que trae ahí, date la vuelta para que te vean. Somos de una simiente incorruptible. Diga conmigo: soy incorruptible. Nada de pecado lo puede corromper. Nada del mundo lo puede corromper. ¿Seguro, pastor? Seguro. Entonces, ¿por qué me sigue arrastrando? Porque no hemos crecido. Porque seguimos siendo niños. Y un niño no ve el bienestar de los demás. Un niño ve su bienestar. Un niño dice: primero mis dientes antes que mis parientes. Familia, tenemos que crecer, porque el reino al cual fuimos trasladados lo necesita, lo requiere. Y sabe, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. De muchas bendiciones. Y para muestra un botón, póngase de pie, para muestra un botón. ¿Se acuerda el segundo hijo del padre que narra la historia del hijo pródigo? El hijo mayor que trabajó para su papá, que le administró los bienes, que estaba en el campo cuidando el ganado y sembrando las tierras, y el hijo menor que pidió la herencia se fue y se la malgastó. Y usted sabe la historia, estuvimos hablando semanas atrás de esto. Cuando regresó el hijo menor y el padre le hizo una fiesta, vino el hijo mayor que trabajaba, que nunca dejó al papá, y le dijo: ¿por qué le haces fiesta a este malagradecido que se fue? Y yo que te he trabajado, que no te he traicionado, que te he cuidado tus bienes, que he estado ahí contigo, no, nunca me has hecho un becerrito, una carnita asada. Muchos estamos así. El padre nos puede decir: hijo, usted no me tiene que pedir nada. Todo lo mío es suyo. Quiere un becerro, mátelo. Quiere todo el ganado, mátelo. Hágase un party. Porque lo mío es suyo. El hijo menor se fue, se gastó lo que era de él. Pero lo mío, principio de reino. Dios perdona a todo aquel que se va, pero Dios no quita las consecuencias. Mire el lenguaje del Padre, ya tengo que terminar. Mire el lenguaje del Padre. Él nunca dijo: todo lo mío es de ustedes. Dijo: lo mío es tuyo. Ya no incluyó al hijo que se había gastado lo que era de él. El Padre hace excepción de personas, no. El Padre es justo. Por eso le dijo: todo lo mío, Claudia, es tuyo. No dijo: todo lo mío es de ustedes. Específico. Por eso Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.